Tienes la palabra. Sí, sí, gracias, doctor. Me voy a poner mis lentes porque si no, no veo muy bien. Bueno, lo que intento con esta presentación es como señalar de forma muy general un poquito cuáles son mis objetivos como en cada capítulo. Bueno, en el primer capítulo, lo que prácticamente, bueno, trato de señalar es, retomé el paradigma narrativo de una teoría de la comunicación, que es la de Walter Fisher, donde, bueno, él dice que los seres humanos somos narradores por naturaleza, es decir, utiliza el término monarrans, y entonces dice que, bueno, que la narración, pues al final vienen siendo, es una narración, son acciones simbólicas o de palabras o actos que tienen que tienen una secuencia, un orden y que tienen un significado, pues para aquellos y aquellas que las crean, ¿no? Que las interpretan, pero sobre todo las viven. Y creo que aquí es donde hay una relación también con el psicoanálisis en esta cuestión de, ¿no? De que vivimos estas narraciones, ¿no? Y entonces, justamente, bueno, surge esta pregunta de quién narra cuando escuchamos a una persona o leemos algún texto, y por eso retomé también el diagrama del proceso de la comunicación narrativa de Seymour Chapman, donde utilizando a Svanmayer, explico lo que viene siendo, bueno, el autor real, el autor implícito, lo que viene siendo el narrador, el narratario, el lector espectador implícito y el lector espectador real. Aquí incorporo también, ¿no?, la teoría de André Goodrolt en lo que tiene que ver con lo que es el narrador cinemático, meganarrador, como le llama, y diferenciar justo esta idea que luego se tiene de que, digamos, el director, en este caso es Van Mayer, sería el narrador de la película, y no es así. Es decir, el meganarrador es un ente independiente del autor real, ¿no? En este caso, ¿no?, que sería Svan Mayer. Entonces, esto más o menos fue lo que llevé a cabo en lo que es el primer capítulo, ¿no? Hablando del mundo, que es el mundo diegético y todo esto. En el segundo capítulo, la siguiente, por favor, Fer. Aquí ya es donde, ¿no? El segundo capítulo es sobre Lacan, y entonces, bueno, yo le puse aquí, como era algo no personal que quería yo justamente como preguntarme toda esta cuestión de la identidad y esto, bueno, eh, tomé, digamos, estos dos pensadores completamente opuestos en el sentido de que, bueno, para uno no existe la identidad como tal, ¿no? Para el otro sí, y entonces, bueno, lo entiendo como una identidad narrativa y la idea era explicar justamente qué es esto de la identidad imaginaria en lo que corresponde a Lacan. Entonces aquí retomé otra vez el diagrama de Chapman, nada más que ya con los términos que utiliza Christian Metz, que fue el primer, ¿no?, teórico de cine y tal, que entró en estas cuestiones del psicoanálisis, incorporando a Lacan, ¿no?, y a Klein y tal. Y entonces, bueno, explico que yo voy a hacer tres interpretaciones. Bueno, resultaron ser tres pequeños ensayitos, tres interpretaciones, donde utilizo el punto 4, que sería psicoanálisis de los sistemas textuales, que se basa en estos estudios, y el 5, que sería los psicoanálisis del significante cine. Ahorita voy a explicar un poquito también de forma breve y general de qué trató cada uno de los tres ensayos. No leo ahorita los títulos aquí porque pues vienen a continuación. Bueno, en el apartado teórico, porque el segundo capítulo y el tercero están divididos en un apartado teórico donde explico un poquito, ¿no?, la teoría, bueno, intento explicar un poquito la teoría de los dos pensadores, y ya luego hago el apartado interpretativo, donde ahí ya es mi interpretación, ¿no?, a la luz de estas teorías. Entonces, en lo que corresponde a este segundo capítulo, trato de explicar lo que entiendo por identidad imaginaria, y para eso también explico brevemente lo que es el estadio del espejo, retomando el mismo ejemplo que utiliza Lacan en el seminario 2, donde utiliza ese término, ¿no?, de identidad imaginaria, y bueno, que es la obra de Molière de Anfitrión, y el personaje de Socia, ¿no?, que se encuentra con un doble, ¿no?, que en este caso es Mercurio. Y también intento también explicar un poco, que sí es pues la verdad sí es complejo la cuestión del sujeto, desde la perspectiva de Fink, lo que sería el sujeto dividido, ¿no? Este sujeto de que es la falta de ser, el sujeto dividido y el sujeto del inconsciente. Y también tomo los tiempos que presenta Lacan, ¿no? Lo que viene siendo el mundo, la escena y la escena dentro de la escena, para poder, en el primer ensayito, que es este de Fausto y el teatro de la vida,
explicar un poquito esta cuestión de, ¿no? De cómo se pasa, digamos, de la escena del mundo a la escena dentro de la escena. Em, Aquí, cuando me refiero a bueno, puse la cita de Rabinovich para un poquito esta cuestión, como dice, el punto central es que de ese primer mundo natural puro, primigenio, para calificarlo de algún modo, nosotros estamos lejos, muy lejos. Entonces, bueno, yo lo que, con las imágenes, lo que yo interpretaba es que, bueno, el mundo, digamos, es el de las leyes naturales, el de los instintos, eso quedó ya lejos. Entonces, para el psicoanálisis, eso no es importante, no interesa, ¿no? Sino que lo que interesa justamente es, ¿no? La escena del mundo, que es ya este mundo que subió escena, ¿no? Sube a la escena justamente de las leyes del significante, es donde está la historia, y después, un poquito más adelante, bueno, ya enseño vamos a ver cómo pasa, digamos, este personaje que para mí interpreto, bueno, sube del metro, y es ahí en el momento en que a nosotros ya nos interesa la historia que va a aparecer, eh, que tiene que ver con esta escena del mundo, ¿no? Entonces, después el personaje en la siguiente figura se ve como ya una vez que llega al teatro, empieza a subir a la escena dentro de la escena y ahí empieza a representar de forma inconsciente, ¿no? Bueno, así es como lo interpreto, el papel de Fausto. Y entonces, representa pues varios, bueno, presenta varios como acting outs a un otro, ¿no? Igual de forma inconsciente, que ahí es donde hablo de la novela familiar, y como el personaje, ¿no? Bueno, la siguiente, Fernando, porfa. Ahora aquí o sea, que cumple, ¿no? Hace el pacto con el diablo, ¿no? Le dice bueno, que firma el pacto para vender su alma, y entonces en ese momento sube, digamos, sube y baja de la escena del mundo, o de la escena a la escena, dentro de la escena, hasta que llega el momento en que el diablo pues ya le va a pedir su alma a cambio, y entonces, bueno, ya la angustia es tan grande, ¿no? Que ahora sí que pasa del acting out al pasaje al acto, al salir corriendo despavorido, ¿no? Según, bueno, decía Chemama en la definición, y por eso me guié un poco en ese sentido de que ahora sí que toma la decisión, bueno, tiene entre la castración y la muerte, pues decide de cierta forma morir. Entonces, al salir, bueno, viene el coche, lo atropella, y bueno, como dijo, ¿no? Se deja caer, se arroja al vacío de los reales y sale de la escena del mundo, pues muere. Después ya hablo un poco más en otro de los ensayitos de cómo al final cuando abren el carro, o sea, el policía llega, ¿no? Al carro que lo atropelló y abre, pues resulta que no hay nadie manejando el carro. Luego en el segundo ensayito, el yo imaginario, retomo el estadio del espejo, también de forma breve un poquito, y cuando Fausto, ¿no? Bueno, el personaje se empieza a ver en el espejo y se pone la barba y tal de Fausto, y ahí, bueno, retomé la interpretación que hace Juan David Nacio del yo imaginario, ¿no? Con respecto al falo imaginario, que al final, bueno, dice, ¿no? Que el yo viene siendo justamente, o sea, digamos, viene siendo parte de ese goce que no puede ver, ¿no? Que cubre este falo imaginario. Y bueno, aquí creo que también lo importante se manejan los tres registros cuando dice, ¿no? Nació, dice, el yo se encuentra entre los registros de lo imaginario, su relación con la imagen, que sería el yo ideal, ahí estaría esta parte del viéndose al espejo, lo simbólico también, que sería la estructura simbólica que ordena y da coherencia a este yo ideal, el ideal del yo, y lo real, que sería lo imposible de representar. Entonces, una vez que explico digamos, como una especie como de lo de Seuxis, ¿no? Y Parracio, el concurso, viendo estos telones, la siguiente, Fernando, por favor. Entonces, tomé esta idea, digamos, del espectador, ¿no? Que está viendo la película, en este caso, pues la del Fausto. Y en ese momento, como dice Stam, basándose en Metz, ¿no? Stam y otros teóricos dicen que los significantes se activan, ¿no? Y entonces entra en juego el inconsciente del espectador con la película que está viendo, que supuse que era una especie como de Hamlet, ¿no? Que está viendo, pues ahora sí que la obra representada. Y y entonces estos significantes, ¿no? Al final lo que hacen, y que es también parte de lo más interesante, es que la película viene siendo una construcción del espectador o del espectador al final, ¿no? También metí a Zizek, que él dice esta parte, ¿no? Que dice, bueno, dice, los sueños son para aquellos que no pueden soportar la realidad es para aquellos que no pueden soportar lo real que se anuncia en sus sueños. Entonces, bueno, él se mete mucho en esta cuestión del cine y dice prácticamente que, bueno, si quieres conocer, o si estás buscando conocer lo real, ¿no? O nada más real que la realidad, entonces hazlo, pero búscalo, pues, pero en la ficción cinemática o cinematográfica, ¿no?
Es ahí donde juega en esta cuestión, ¿no? De que en el cine se juega todo esto. Y el tercer ensayito, que es el analista en el lugar del objeto del encuentro con el diablo, pues es un poco como ilustrar con la película, ¿no? Desde mi interpretación, cómo se daría el proceso, digamos, de una persona que de repente, ¿no? Siente angustia y entonces pues decide ir al análisis, ¿no? Decide tomar un análisis y entonces ahí, bueno, explico un poco cómo le dan un mapa al personaje, abre este huevo, aparecen unos rayos que significarían esta angustia, ¿no? Que él tiene, va al teatro, ¿no? En busca de ese punto que le marcan. Y la siguiente, Fernando, por favor. Y bueno, entonces ahí en el teatro pues se encuentra con el diablo, ¿no? Que en mi interpretación pues es el analista, ¿no? Entonces, aquí el analista pues ocupa el semblante, ¿no? Del objeto A, en el sentido de, bueno, un poco aquí ya había explicado un poco en la parte teórica con Serge Leclerc, cuando presenta este jueguito, ¿no? De deslizante, donde el analista vendría ocupando el lugar de ese vacío, ese espacio que permite que los significantes se muevan o que el Mojijek llama MacGuffin de tomado de Hitchcock, que al final es un objeto que en realidad pues no tiene ningún significado, ¿no? Pero que permite que se dé el movimiento de la historia, o sea, que permite que se van dando las cosas. Y entonces, una vez, digamos, ¿no? Que el analizante, este, bueno, explico que entra al laberinto, ¿no? Según las interpretaciones de otros psicoanalistas, donde el laberinto es la estructura, y entonces la estructura, bueno, son los significantes, y las dos operaciones que maneja esta estructura, pues son la metáfora y la metonimia. Entonces, justamente con base en, ¿no? en el narrar, con la metáfora y la metonimia, finalmente se da cuenta, según Jack Nassif, ¿no? Dice que, bueno, que al final se daría cuenta de que ese titiritero, ¿no? Que pensaba que era el analista, pues se da cuenta que en realidad no, se da cuenta de quién realmente movía las cuerdas del analizante, que se sentía una marioneta, pero que no era en realidad el analista, ¿no? Sino que viene siendo como puse, y que se me hizo muy interesante en la película, que Mefisto siempre acaba como poniéndose la cara de Fausto, pero al final sobre la cara de Fausto, cuando el diablo ya le va a pedir el alma, se pone la careta de la marioneta del diablo encima, de Lucifer, y entonces, bueno, pues mi interpretación es que justamente, pues es que nunca hubo realmente un diablo que no fuera la creación del mismo protagonista en el sentido de la novela familiar, ¿no? Esta novela inconsciente que actuaba sin saberlo, ¿no? Y se me hizo también, bueno, y también esta parte del saber en el sentido de que el analizante esperaba que el analista, ¿no? O el otro en este caso, ¿no? Tuviera un saber, pues, tuviera las respuestas a sus cuestiones. Pero entonces al final, por eso pongo ahí, bueno, que el otro no existe, se da cuenta que el otro no existe en ese sentido, o sea, se da cuenta que en realidad el otro no tiene ese saber. Y bueno, eso me gustó mucho esta cita de Berkovich, cuando, bueno, yo digo que no debió de haber escapado, ¿no? Sino haber cumplido con su pacto y entregar el alma, pues ya que como nos recuerda, ¿no? Susana Berkovich dice que vaya experiencia la de un análisis, en ella y por lo que ahí se juega, pues el que pierde gana. Entonces creo que ahí es un poco también, bueno, pensé un poco también como cuando se abandona el análisis, ¿no? Es decir, no se quiere perder y se quieren seguir poseyendo cosas, ¿no? Y entonces se va del análisis, y creo que ahí es donde no se entiende que justamente al perder se va a ganar, ¿no? Que al final también tiene que ver con esto ¿no? De la cuestión de la bolsa o la vida, ¿no? Aquí el personaje pues quiso quedarse con las dos, ¿no? Creo que tanto con la bolsa como con la vida, pues perdió las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto sería con respecto a Lacan. La siguiente, Fernando, por favor. Y bueno, y con respecto al capítulo 3, que ya sería lo de Riquet, la identidad narrativa, el pacto fáustico, volví a retomar, ¿no? El diagrama de Chapman, nada más cambié los términos, bueno, aquí es autor implicado y lector espectador implicado, que aquí muestra la importancia que le da Paul Ricoeur, ¿no? A estos, tanto al autor implicado y sobre todo a lo que viene siendo el lector, ¿no? El lector o el espectador, ¿no? Implicado. Y bueno, y después explico en esta parte, apartado teórico, lo que vienen siendo las tres mímesis, que al final viene siendo la metodología que utilicé, pues, para llevar a cabo la interpretación, ¿no? Bueno, la investigación. La mímesis 1, que tiene que ver con la prefiguración, que es tener un conocimiento semántico, simbólico,
Ajá, y temporal de la propia experiencia. Necesitamos para que nos permita hacernos preguntas como qué, quién, por qué, cuándo, dentro de lo que va a ser la mímesis 2, que es la configuración y que es el mundo del texto. Entonces, una vez que como lectores o espectadores entramos al mundo del texto, este se convierte para Riquet se convierte en un laboratorio ético y de experiencias, que una vez que regresemos a la mímesis 3, que es la refiguración, habrá servido para que hagamos una lectura de sí mismo, pues, ¿no? Que no es lo mismo, bueno, nos leamos suena raro el decirlo así, pero no, bueno, a nosotros, a mí mismo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que no es, y queda muy claro que no es lo mismo el yo, porque ahí sí, en este sentido sí es similar un poco a Lacan, sino que el yo es narcisista, ¿no? Entonces, bueno, dice, hay que separarse de este yo narcisista, porque el sí mismo no es lo mismo que el yo, y para lograr eso, hay que hacer un viaje un viaje largo a través de los signos, que justamente es el texto el mundo del texto al que entramos, ¿no? Como lectores y espectadores. La siguiente, Fernando, por favor. Y bueno, y también explico, ¿no? Lo que entiende él por identidad narrativa, y en este caso utiliza dos conceptos, ¿no? Dos sentidos, que son el idem y el ipse, que en realidad significan, en este caso, es bueno, lo mismo, pero hay una diferencia. El idem está relacionado con lo que viene siendo el carácter. La costumbre es la que le da historia al carácter, toma las identificaciones adquiridas, habla ahí de Freud, ¿no? Más o menos habla en el sentido de las identificaciones como las maneja Freud, y bueno, tiene que ver justamente con identidad numérica, cualitativa, ininterrumpida, permanece en el tiempo, es decir, ahí aparece lo que es el nombre, ¿no? El acta de nacimiento, todas estas cuestiones que hacen que nosotros pensemos que tenemos una identidad, ¿no? O sea, sí que somos algo constante, que los demás nos reconocen, pero hay otra parte que es el ipse, que ese, perdón, digamos que está, bueno, el idem, bueno, como dice Basombrio, sería el mismo, digamos sin acento, ¿no? El mismo, que sí que es algo que se repite. Y el ipse sería el con acento el mismo. Y entonces dice, digamos, no es igual decir el mismo que vino y se fue, es decir, la persona, ¿no? Que vino y se fue, a decir yo mismo fui quien hizo. Entonces, por eso el ipse tiene que ver mucho con esta cuestión de la palabra dada y de hacerse responsable de las acciones que se llevan a cabo. Y bueno, para hacer esto, entonces lo que hice fue tomar los ensayitos de sí mismo como otro e irlo interpretando con base en la película, para poder ir viendo cómo Riquer, la siguiente, por favor, Fernando. Cómo digamos, bueno, en la película, cómo Riquet explica de cómo un objeto al inicio, ¿no? Cuando dice el individuo es dicho, desde la perspectiva, ¿no? De la semántica, dice, ok, cómo el lenguaje, digamos, identifica un objeto de otro, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa el personaje de ser un objeto a poderse convertir en una persona que tiene la capacidad de poder ser, hacer una reflexión de sí mismo? Entonces, por eso pasa, digamos, de la individualización a la identificación, que aquí es donde aparece la cuestión ya hablo del monólogo, ¿no? En el sentido de que dice, pero en realidad todavía no hay una cuestión ahí pues de cuerpo, del anclaje con el aquí y el ahora, pero bueno, hasta que se da el diálogo con el diablo, ¿no? Bueno, con Mefisto en este caso, con Mefistófeles, que cuando ya le dice Fausto, en ese momento que lo nombra, es ahí donde ya hay un anclaje y un aquí y una ahora y un cuerpo. Y hay justamente esta reflexividad, perdón, reversibilidad de los shifters, que en este caso es el yo y el tú, ¿no? Y cómo se van cambiando, pero se van anclando. O sea, es decir, hace la diferencia entre el pronombre, digamos, movible, el yo y el tú como shifter, y una vez que se utiliza con un cuerpo, un aquí y una ahora, entonces automáticamente se anclan. Y después ya, bueno, a lo que ya es el sujeto responsable se dice que hay que, entre comillas, porque él hace el pacto, se compromete a cumplir con él, pero pues igual, ¿no? A la hora de, a la mera de la verdad, pues decide no cumplirlo. La siguiente, Fernando, por favor. Y bueno, nada más entonces, en este sentido, hablo desde que sale del metro, que justamente el narrador cinemático, utilizando los códigos del cine, ¿no? El lenguaje cinematográfico, lo identifica primero. Después pasa al soliloquio, donde lee las palabras de Fausto, bueno, del Fausto de Goethe, pero pues no le hace ningún, o sea, no le es indiferente, pues, hace la invocación, ahí es donde aparece Mefisto, y en ese momento, ¿no? Ya se hace el diálogo, y entonces
lo llama, le pone el nombre de Fausto, vende el alma, y ahí es donde tendría que venir la parte reflexiva, ¿no? Y moral, donde él tendría que cumplir con la palabra, mas no lo cumple. Y entonces, bueno, yo saqué este diagramita, donde explicó esto, ¿no? Aparece el protagonista es arrojado al mundo de cierta forma, un poco Heidegger ahí con el Dasein, ¿no? De repente aparece, está lo del monólogo, ¿no? En el diálogo adquiere el carácter de Fausto, es decir, encarna, digamos, en cierto aspecto este carácter que tiene Fausto, esto que identifica a Fausto, da su palabra, ¿no? Se hace responsable, mas no lo cumple. Y sí explico que la diferencia, digamos, entre el personaje literario y la persona es que el personaje literario al final nos damos cuenta, ¿no? Una vez que tenemos este totum símil, ¿no? Parecido al de Boecio, en el que ya tenemos toda la historia completa, pues nos damos cuenta que este personaje jamás pudo no, haber rechazado, ¿no? El haber vendido el alma, porque entonces, pues no hubiera sido Fausto, ¿no? Lo que caracteriza a Fausto, dentro de otras cosas, pues es justamente a que le vendió el alma al diablo, no cumplió y se lo acabaron llevando, ¿no? Entonces, a diferencia del ser humano que está en devenir, y entonces ahí sí puede, ¿no? Sí puede ir transformando, digamos, su vida, sus valores, y cumpliendo su palabra, ¿no? Digamos que la forma de poder mantener por compromiso una parte de la identidad que es el es por medio de la palabra dada. O sea, como dice el mismo Riquet, ¿no? A pesar de que mi circunstancia cambie, ¿no? A pesar de que tal, yo me comprometo con mi palabra, ¿no? ¿Qué digo? Pues son ya cuestiones filosóficas, ¿no? Que no son tan fáciles de cumplir, etcétera. Pero bueno, esa es la idea. Y bueno, la siguiente, Fernando, por favor. Y ya terminar con esto en la cuestión de la refiguración, que fueron las conclusiones, que bueno, que a mí en lo personal me gustaron en el sentido de que salen de las conclusiones más o menos comunes, ¿no? De querer como llegar, ¿no? A comprobar ciertas cosas en una tesis o decir, ay, no, es que esto fue así, sino que al final pues es algo personal, ¿no? De la experiencia de haber pasado, ¿no? Por estos textos, ¿no? Y por estas teorías de tanto de Lacan como de Riquet, como de la misma película, ¿no? El texto de Svanmayer. Y entonces, bueno, aquí Riquet habla cita a Proust, ¿no? Cuando Proust dice que sus lectores en realidad, pues no son lectores de él, ¿no? Sino que son sus propios lectores, son lectores de ellos mismos. Y entonces él dice, claro, dice, leer en sí mismo, ahí está lo que yo llamaría la refiguración, no solamente del tiempo, ¿no? Porque cómo cambia el tiempo del relato al tiempo del ser humano, que es el tiempo que le llama que es el tiempo mortal, ¿no? Es decir, entramos al tiempo del texto para regresar al tiempo de los mortales, no solamente de la acción, sino de la gente mismo por el relato. Y de las conclusiones, bueno, a mí me quedaba yo con estas dos pequeñas, eh, bueno, pensamientos que puse o citas que me gustó mucho este Margarita Gasque porque creo que aquí ligaba mi idea y que fue lo que lo explico, ¿no? Bueno, hay una parte donde explico, sobre todo si es en el capítulo 2 donde una vez, digamos, el arte, ¿no? Sirve para sublimar, ¿no? Y se puede vivir sublimando, pero una vez que la angustia no ¿no? Es demasiada, etcétera, bueno, ya no se puede. Se rebasa, digamos, esta posibilidad de seguir siendo funcionales, entre comillas, ¿no? Por medio de la sublimación, entonces es necesario ir a análisis. Entonces, por eso la importancia de tanto el psicoanálisis como del arte, ¿no? Esa es mi perspectiva. Y entonces me gustó mucho esto porque decía, pero si algo sabe al final de su análisis, es que habrá más laberintos, que seguir atravesando mares y cruzando desiertos, y que el trayecto también puede hacerse dentro de las páginas de un libro o sobre las 88 teclas de un piano. Entonces, bueno, creo que aquí ¿no? Está ella hablando justamente de lo que es el análisis y también lo que es la sublimación, ¿no? Y después, bueno, en este sentido me gustó también como quedarme con un poco con esto de, en pocas palabras, desde la perspectiva rickeriana, deberemos éticamente elegir entre hacernos o no responsables de nuestras acciones, mientras que desde la lacaniana deberemos de hacernos o no responsables de aquello de lo que nos quejamos, ¿no? Que es un poco, con eso lo dice Araceli Fuentes, que siempre es esta cuestión de, ¿no? Del otro es el que sabe y el otro es el que tiene y al final, bueno, pues esa esposa que no, lo que decía un poco, ¿no? Que no existe ese otro como tal, entre comillas, ¿no? Porque no tiene ese saber, ¿no? Entonces, bueno, esto sería, es todo, Fernando, gracias. Pues esa sería la presentación así como a grandes rasgos y dejando muchas cosas de lado y dudas y de todo.
Bueno, esta es una presentación. Ahora, pues vamos a ver los comentarios, las preguntas. Sí. Y para esto le voy a pedir a la doctora Elena Maldonado Gotti que nos haga sus comentarios, sus preguntas, aclaraciones. Por favor, Elena. Gracias, muy amable, Jaime. Bueno, pues antes que nada, Mariano, una felicitación. Me parece que el trabajo que has hecho es muy interesante, tiene un recorrido además bastante creativo, diferente. Eso me pareció muy, muy bonito, que tu tesis denota pues una búsqueda y una creatividad que no es fácil de encontrar en las tesis. Entonces, bueno, eso Gracias, gracias. te lo quiero decir y felicitarte por eso. Gracias, doctor. Ahora, hay varias cosas, Ujú, sobre todo comentarios y, ¿no? Quizás alguna que otra pregunta. ujú. Quizá la primera, no sé si quieras, no sé si quieren que las diga de corrido o va contestando, porque son, bueno, ahí voy viendo. Como tú consideres, Sí, sí. Bueno, a ver, la primera es, Ajá. bueno, que una de las cosas que estuvimos eh, platicando tú y yo es justamente, y creo que esa es la otra parte de la tesis, ¿no? Que es creativa, Ujú, pero que también es arriesgada, ¿no? Que se lanza a hacer una relación entre autores que no siempre es, digamos, sin consecuencias o sin dificultades, ¿no? Digamos, porque son, como ujú, tú ujú. ya lo señalaste en la tesis, pues en realidad posiciones bastante distintas, ¿no? Sobre todo la de Riquet y Lacan son absolutamente antagónicas. Y bueno, no Y solo por los... complejas, Y ¿no? Y complejas las complejas, dos, ¿no? Sí, 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 sí. por No, supuesto. sobre todo más de Lacan, la verdad, ¿no? Creo que o sea, es más, cae Es que más son en. diferentes, creo que son tan Sí, sí. diferentes que como que Sí, es difícil dialogar porque es que están en pistas absolutamente distintas. Entonces yo ujú, creo ujú. que esa es gran parte de la dificultad que hubo entre ellos, digamos, como personas que ya sabemos, que lo mencionas en Que la se tesis, pelearon por eso. se pelearon y que bueno, no se soportan y tal y tal. Pero el tema creo que más allá de eso, digamos, de lo personal, Ujú, es una cuestión, de, creo yo, de una gran diferencia en términos epistémicos, si quieres, o epistemológicos, ¿no? O sea, que están en canchas absolutamente distintas y que entonces, por eso me resultaba tan sorprendente que hicieras ese maridaje, ¿no? Entre dos autores tan absolutamente distintos. Entonces, ahí yo creo que ese es mi comentario, ¿no? Es un comentario y una pregunta, y es la primera, y es que dado que son tan distintos, entonces a la hora de querer encontrar una manera de cómo compararlos, ahí yo veo la gran dificultad y un poco en lo que acabas de decir. Primero que para Lacan o con Lacan, digamos, podemos, y que además como Lacan es tan vasto, es bien difícil, ¿no? Porque tú puedes tomar un Lacan de los 50 que se opone absolutamente al Lacan de los 70, ¿no? Entonces también ahí tenemos esa dificultad. ujú, ujú. Pero una de las cosas que podemos encontrar en Lacan es un cuestionamiento profundo a la noción de humanidad y de humano. Sí, 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 sí. Ujú, Entonces ahí, digamos, ahí ya tenemos una dificultad porque creo que con Riquet no, ¿no? O sea, creo que con Riquet él sí está más del lado de lo humano, en fin, ¿no? Y en Lacan hay como un cuestionamiento por todo lo que implica la definición de humanidad que está sostenida sobre la razón. Y como Lacan está queriendo perforar la racionalidad ilustrada, ¿no? Con ujú, ujú. Freud, Sí, sí, sí. entonces ahí tenemos ese antagonismo, ¿no? Lo Sí, cual nos lleva, nada más acabó, los lleva sí. como a plantearse incluso cuál es la finalidad de ambos, ¿no? En uno me parece, Enriquer, que hay un compromiso moral, como acabas de señalar, ¿no? Una posición ética, ¿no? Etcétera, y moral, ética y moral, Ujú. y en Lacan no, ¿no? Por eso yo insisto en señalar que el seminario de la ética de Lacan no es de ética, ¿no? Sí, claro, claro. Es Sí, 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 sí. absolutamente Sí, sí, no sí. ético, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque sí. justamente está rompiendo con estas formas de plantear incluso un psicoanálisis prescriptivo, ¿no? O sea, de decir, el psicoanálisis desembocaría necesariamente en que alguien se haga responsable de tal o cual cosa, ¿no? Que un poco lo dices con Araceli, que esa es otra cosa que también te quiero felicitar, Mm. que las fuentes que utilizas, me gusta mucho que utilizas autores de todo, ¿no? Digamos, mexicanos también, eso me parece muy importante, ¿sabes? Empezar a Ah, reconocer gracias. a los autores que están
más cercanos a nosotros también. Y entonces con Araceli yo, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque me Ujú, parece que plantearlo así como que el análisis necesariamente desembocaría en que alguien se haga responsable o no, dicho así, vuelve a plantear el tema de la ujú. responsabilidad, que es algo que creo que en Lacan también vas a encontrar en los primeros años en Lacan, hablar de responsabilidad, pero que creo que conforme uno va adentrándose en la enseñanza de Lacan, va como soltando todos estos amarres morales y éticos que, Sí, que, que, que hacen estallar la noción de humanidad, ¿no? sí, sí, no, eso sí, no, y cuando me hizo la observación, ¿no? Que le agradecí mucho en la parte esta de lo real y todo eso, pues fui, investigué, ¿no? Y justamente lo que cambié y puse fue que me encontré, pues, con esta cuestión, ¿no? De, digamos, con una parte de sustancialistas, ¿no? Con Miller, ¿no? Por ejemplo, Sí. y por otro lado, insustancialistas como Edelstein, ¿no? Pongo el mismo Zizek, Ujú, y luego sí. en medio, pues aquellos que, digamos, que lacanizan a Freud o que freudanizan a Lacan, ¿no? Exacto. Entonces, es un sinfín de Sí, interpretaciones, ¿no? sí, Que al final por eso quedó un collage, ¿no? Como de sí, Juan David Nacio, sus sí. interpretaciones, ¿no? Araceli fue en sus interpretaciones, ¿no? La misma Rabinovich, sus interpretaciones. Ujú, Entonces, lo complejo, claro, que eso a diferencia de Riquet es diferente porque en Riquet hay un consenso, ¿no? sí, O sea, sí, no sí. van a decir, no, es que identidad narrativa es esto, ¿no? Y otro va a decir, no, otra persona dice, no, es que es esto. Y en cambio Lacan no, porque justamente pues sus seminarios pues se prestan justamente a esto, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, eso sí, y ahora, es que esa es justamente creo que la parte interesante, bueno, por lo que yo me metí en la bronca fue, pues que tiene que ver justamente con este conflicto, es decir, como digo en las conclusiones, ¿no? Es decir, son caras de una misma moneda, ¿no? ujú, Son las dos caras de una misma moneda. Por un lado, yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Con esta parte, y así lo veo, ¿no? De la falta del ser, ¿no? De la falta del ser, de que siempre se está deseando y nunca se va a lograr obtener nada, etcétera. O sea, hay una falta de ser. Por otra parte, ¿no? Como humanista, que sí estoy de acuerdo, está del lado, sí que sería del lado del MOA, ¿no? Lacaniano, de yo narcisista, ¿no? Pues justamente la parte riqueriana, es decir, mi relación con los demás, ¿no? Pues vivir en un mundo ético que tiene que haber leyes, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, digamos, me gustó porque, bueno, es que Lacan obviamente no hay identidad y lo entiendo perfectamente como tal, no existe, por eso pues identidad imaginaria, porque ujú, yo imagino que la tengo, ¿no? Es un poco como esa parte de lo que quería como aclarar, es decir, cuando me refiero a identidad imaginaria es que creo que la tengo, más no la hay. Y en el caso de Ricker, si hay una identidad narrativa, bueno, creo que también la hay, en el ujú, sentido de, bueno, de la interpretación y de entrar a los textos. Creo que lo que sí comparten un poco, entre comillas, no es lo mismo, ¿no? Porque hay unos puntos en los que sí habría cierta cosa. Yo pienso que sería, por ejemplo, el hecho de, para poder, en lo que están de acuerdo y que mismo, ¿no? Creo que Ricker dice que es que no puede existir una introspección, ¿no? Que ujú, creo que también en las nuevas pues todas estas cuestiones de coaching y perdón, pero de ujú, porquerías que han sacado, ¿no? De terapias, pues chafas, ¿no? La verdad, de todo esto de ser feliz y todas estas cuestiones y entonces ponte a pensar cuáles son tus errores y que no, y todo esto, y cuáles son tus problemas, es imposible. O sea, ujú, en el psicoanálisis completamente de acuerdo, ¿no? En que tiene uno que ir justamente pues a emprender este viaje analítico, ¿no? ujú, Y por el otro lado, también dice Ricker, bueno, es que no puedo tampoco sentarme y el yo tampoco en ese sentido se puede hacer una introspección. Necesito entrar al mundo del texto, es decir, necesito entrar a este mundo ¿no? De los símbolos, y un viaje muy largo para poder, digamos, separarme de este yo narcisista y regresar, ¿no? Con otra idea de sí mismo. Digo, son diferentes, pero creo que en eso sí están en un punto en el que no están de acuerdo. O sea, al final, es más, él dice, ¿no? Que lo que le agradece, por ejemplo, bueno, a Freud, a Lacan, pero al mismo Nietzsche es esta parte de le llama los amos de la sospecha, ¿no? ujú, Porque rompen con esto de cartesiano, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo y creo que lo rescato eso, ¿no? Es decir, no puede uno aplicar estas teorías de, ujú, voy a ujú, repetirme 100 veces que soy feliz y ya en 2 semanas soy feliz, ¿no? claro, Más o menos. claro. Y bueno, y que no hay identidad y que sí hay identidad. Entonces, por eso los dos polos me gustaron porque, bueno, al final tienen que ver conmigo, ¿no? Justamente de una Ujú, parte que no cree en ella y otra que como humanista dice, no, caray, pues es que ojalá hubiera, ¿no? Y tal y tal. Entonces, bueno, también no cae del otro lado, ¿no? Entonces, como que claro. un pie aquí, uno allá. ¿Sí? Claro, claro, claro. Sí, 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 no, no, es muy interesante. A mí, digamos, me parece que al final resolviste muy bien la situación, digamos, lograste encontrar esas diferencias y ubicar que, bueno, como dices, no es lo mismo y son Sí, no. antagónicos en muchas cosas y bueno,
Eso me pareció muy valioso, ¿no? Porque entonces Eso. ya se aclara la cuestión y no queda como un pastiche de que vamos a poner aquí a todos los autores y al final las hacemos decir que dicen lo mismo cuando no dicen lo mismo, ¿no? Están absolutamente en desacuerdo, ¿no? Sí, sí, no, y también le agradezco mucho porque también sí sabe que sí es cierto que cuando me comentó estas cuestiones del sujeto y que se confundía, que también fue esto, ¿no? El meterme más de lleno, ¿no? Y ver otras cosas, claro, como le acabé diciendo, ¿no? O sea, lo complejo, por decir imposible, justo de poder llegar a definir, ¿no? Objeto A, ¿no? Ujú. Sujeto, se me fue ahorita, pero bueno, ¿no? Es imposible porque en sí ni siquiera, bueno, lo real, o sea, al final, ¿cómo se define lo real Ujú. si no se puede apalabrar, ¿no? Entonces, Ah, digamos, ahí está ya. todo eso, ¿no? Tan Claro, pero interesante. claro, el tema es que siempre se interpreta el real como lo imposible y entonces queda siempre como la zanahoria que vamos corriendo detrás de ella, ¿no? Como el conejo detrás de la Ujú. zanahoria. Pero a mí me parece que es un error pensarlo así, porque creo que el real lacaniano siempre está entremezclado, digamos, o Con entrelazado los, con ujú, los con los otros otros dos dos, ¿no? registros, sí, claro. Entonces el Y, tema es claro. cómo las intersecciones entre el real y el imaginario, entre el real y el Ujú. simbólico, Sí, sí, sí. permiten que algo del real sí tenga alguna Ujú. relación con los Sí, otros dos. sí, que se gira alrededor, digamos, como habla de la angustia, ¿no? Giramos Ujú, alrededor de la angustia, que sería como en esta parte de la angustia es todo lo real, ¿no? Pero claro, ujú. al hablar, si hay algo de eso real que se empieza Exactamente, a exactamente, incorporar y que baja exactamente, y que ayuda a bajar exacto. esa angustia, ¿no? Exacto, ¿no? Porque si no, te digo, nos quedamos así Sí, como, bueno, pues es imposible todo. Y eso sí, me sí, sí, lleva a mi segunda pregunta sí, sí, sí. y es que justamente creo que digamos, de refilón, hay varios problemas que quedan ahí también Ujú. sin elaborar porque no era tu objetivo Sí, ni porque nada. como comentaba, es un psicoanálisis aplicado, ¿no? No realmente no es la cuestión de la clínica. Porque creo que en la clínica sí me queda claro el sujeto del inconsciente y todo eso, y digamos, en lo que es la clínica. Ya Sí, lo que es, claro, aplicarle en la peli, eso siempre son cuestiones complejas. sí, 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 ¿no? Ujú, ujú, Que esa, digamos, tiene como, yo creo que tu tesis tiene esas dos, digamos, caras, como decías también de la misma moneda, ¿no? Es ujú, decir, ujú. por un lado, es una tesis original, diferente, ¿no? Que utiliza además una película, que es una película muy interesante, que no la acabé de ver, pero realmente me parece una muy buena película, todos los sentidos, es muy interesante, pero también corre el riesgo de que, bueno, si nos quedamos en lo aplicado, ¿no? Creo, ahí tenemos también un problema, ¿no? Porque Sí, sí, entonces claro, sí, 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 pero también es cierto que eso sí es algo que yo siempre he tenido muy claro, ¿no? Desde que comencé o sea, yo empecé con letras, ¿no? O sea, literatura, un poco de filosofía, eso, y después, por cuestiones de la vida, acabé en esta parte de psicoanálisis, dando clases de literatura en el EIA y todo eso. Entonces me interesó la teoría, ¿no? Me interesó la teoría, entonces una pequeña maestría, ¿no? De terapia con enfoque psicoanalítico y ahorita el doctorado. Entonces yo siempre, es más, yo tuve, para poder la maestría anterior, tuve que tener pacientes, tuve dos durante 9 o 10 meses, pero fue únicamente, siempre lo tuve muy claro, ¿no? O sea, simplemente pues para poder lograr, digamos, el objetivo, ¿no? ujú, O sea, yo en ese sentido sí la clínica, yo no tengo, lo reconozco, no tengo vocación de escucha y sí tengo, o sea, sí me queda mucho esta parte muy clara de una cosa es el análisis y la clínica y lo que se lleva a cabo en un análisis y otra cosa es esto, digamos, que es psicoanálisis aplicado entre comillas, que es un poco, pues cuando los mismos psicoanalistas hacen lo mismo, ¿no? Freud lo hizo y todos lo hicieron, es tomar, pues mismo Lacan, ¿no? Por ejemplo, tomar el cuadro de Eros y Psique, pues para poder ejemplificar de cierta forma la cuestión de la castración de Seminario 8, o Freud tomar el Edipo, ¿no? O mismo Lacan claro, Hamlet, ese es pero un quizás poco, ¿no? ahí hay una diferencia, justo creo que ese es Ajá. el punto, ¿no? O sea, que una Ujú, cosa es tomar elementos de alguna obra de teatro, de una película, de algún texto literario, ujú, que te den pauta para decir, no, mira, esto que está descrito en Hamlet o lo que sea, mm, ¿no? Es súper interesante, pero no estamos reduciendo Hamlet a la teoría psicoanalítica. Esas son las sí, 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 diferencias, sí, ¿no? sí. ¿Sabes? Esa es la gran diferencia, creo, y creo que ese es el punto con el que Lacan se pelea con la hermenéutica. Que la hermenéutica como que se puede aplicar en ese sentido para hacer interpretaciones con una serie Ujú, de coordenadas que son muy interesantes, no digo que ujú, no, ¿no? ujú. Pero que acaban como llevando las cosas hacia una significación específica que es con la que Lacan está peleando en los 50, Sí, sobre no, todo, ¿no? sí, no, bueno, y me queda claro, por eso una cosa es ahora, por eso, pero al final, bueno, la hermenéutica, por eso yo hago una hermenéutica, ¿no? Al final de esto, ¿no?
Pero igual también, volvemos a, es que por ejemplo, pues ya hay otro un tal Colillas, ¿no? Que también lo metí ahí, que dice que bueno, Sí, que se puede aplicar un poco la hermenéutica al caso de Schreber y no sé qué. Pero sí, o sea, me queda claro que sí, es muy diferente, eso siempre lo digo, la interpretación de textos literarios, cinematográficos, etcétera, que además hay diferentes tipos, ¿no? Y otra cosa, claro, es la interpretación psicoanalítica, eso exacto, sí, sí, eso exacto. es otra cosa, ¿no? Esa era mi Pero pregunta y sí, ese era a sí, sí, dónde sí. te quería llevar. No, sí, Sí, no, no, eso sí me queda que es completamente, sí, claro, es completamente sí, diferente, ¿no? sí, Entonces, pero bueno, pero la idea era que justo como son, pues al final como me gusta la teoría, ¿no? Y todo esto, y bueno, una forma, digamos, también que es una cosa mía, ¿no? Una forma de comprender un poco, de intentar comprender estas teorías, siempre es también ligándolas, ¿no? Pues a películas, a historia, a claro, cuentos, a literatura, tal, porque me ayuda a recordar esa teoría, pues justamente al pensar en las historias, ¿no? Pero sí, claro, no, me claro. queda claro que es Sí, completamente diferente, sí. sí, 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 es Sí, sí, otra ese es cosa. el punto, ¿no? Digamos, pues Sí, yo sí, creo que sí. esa es un poco la discusión que Lacan mantiene, como para, no porque sea un purista y un sangrón que quiera hacer del No, psicoanálisis algo, sino porque está tratando de mostrar que irnos por el lado de la significación y de la interpretación simbólica en el sentido coloquial del término, o más literario si quieres, en fin, ¿no? Todo ese mm, problema sobre el símbolo es algo nos lleva como a un círculo vicioso en donde no hay fin de análisis. sí, 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 Ese claro, es el punto, ¿no? O sea, sí, el fin porque de al final análisis está, queda claro, en una cosa así claro. totalmente circular y repetitiva que no rompe con lo Sí, que porque está del lado del falso ser, o sea, al final exacto, estaría, ¿no? Exacto, estaría en el discurso del Moa en el exacto, análisis, exacto. que justamente lo que busca es romper, ¿no? Es romper Ujú, eso. Sí, no, ujú. eso sí, sí, lo que pasa es que, claro, todo eso explicarlo Claro. luego de por sí que el doctor decía que tenían que ser entre 70 y 80 cuartillas, y yo le hice mucho caso y me Y fui a 120, claro, claro. 140, no sé Tú qué, ¿no? necesitabas unas Y aún 500 para más o pues menos lo que ahí. pasa es que, bueno, lo que pasa es que lo complejo de los dos, y sobre todo en Lacan, es esto de que una cosa pues lleva a otra, y lleva a otra, y lleva a otra, y la verdad, pues uno se empieza a adentrar, y Ujú, y como dice usted, con el Lacan de los 50, el Lacan de los 70, el Lacan, y claro, no está uno dedicado únicamente, entonces sí, sí se empieza a abrir y luego el comentario, que es que este lo lee así, el otro lo lee así, no, entonces es sí un es muy mundo, complejo, es muy, es sí un es mundo, exacto, es es un todo un mundo mundo, entero. exacto, Sí. sí, sí. Bueno, muy bien, Mariano. Pues esos son mis comentarios y te No, no, felicito. mil gracias, doctor, mil gracias, porque de veras esas observaciones me hicieron ir a buscar otra vez y entonces, pues, darme cuenta de más cosas. Ah, bueno, y no acabé de decirle que justo yo había dado como por hecho, y eso fue lo que me ayudó mucho, porque si ve, acabé incorporando más, cambié, o sea, Ujú, acabé incorporando lo de anfitrión y esto ujú, del, ¿no? ujú, ujú, Y también lo del sujeto que me dijo que se confundía, ¿no? Porque también era ujú, otra, que eso es muy complejo y la verdad no lo entendí, lo sigo sin entenderlo muy bien, pero bueno, claro, justamente el sujeto que de la persona, que es un sujeto, como lo utilizamos, sí, y el sujeto en esto ¿no? El sujeto dividido, el sujeto del sí. inconsciente, y luego, por ejemplo, Edelstein, que ya lo quiero ver eso, que dice que el sujeto es un tema, un asunto, y no sé qué, entonces, Ujú, ujú, digo, sí, pero me sirvió mucho sobre todo porque yo había dejado de lado identidad imaginaria, o sea, lo di como hecho, sí, y entonces con eso ya investigué y entonces dije, bueno, voy a decir a qué me refiero con identidad claro. imaginaria, que sería ese falso ser, es decir, esta idea que tengo yo de tener una identidad que no tengo. Entonces le agradezco mucho. Muy bien, muy bien. Gracias, Mariano. No, no, gracias a usted. Ujú. Muchas gracias, doctora Elena Maldonado, por sus comentarios. Fue muy interesante ver este intercambio de conceptos. Me parece muy que aclara la lectura que tuvimos de la tesis, lo que se estuvo ahora de alguna manera intercambiando. Pues muchas gracias, doctora. Muy bien, Mariano, vamos a seguir adelante. Le voy a pedir a la doctora Concepción Rabadán que nos haga sus preguntas y comentarios. Por favor, doctora Rabadán. Gracias, doctor Jaime Fausto Ayala Villarreal. Quiero felicitarte, Mariano. Definitivamente, pues he disfrutado compartir contigo todo el proceso de la elaboración, la creación que nos has ido compartiendo tus avances de tu investigación. Felicitarte. Estoy de acuerdo con la doctora Elena Maldonado, la creatividad que hay definitivamente, ¿no? Me parece Gracias. toda esta propuesta que haces
que incluso como una propuesta para desde ahí estar pensando el psicoanálisis o el proceso analítico, la clínica, aunque no se aplique a la clínica, pero me parece que todo esto es un ejemplo, lo que han dialogado ahora tú y la doctora Elena Maldonado. Pues felicitarte, Mariano, de verdad creo que es un trabajo metodológicamente muy llevado, muy serio, muy comprometido, he aprendido mucho contigo, bueno, sobre todo la parte de Riquer, que pues, pero también de Lacan, todo lo que has trabajado y cómo lo aplicaste a la película, muy creativo todo y muy laborioso y siempre muy valiente porque ahí estabas, ¿no? En todas estas dificultades resolviendo. Bueno, una de las cosas que yo, mientras en la lectura de tu investigación, bueno, yo te comentaba que me parece que tú no es una hermenéutica, digo, creo que dentro de la hermenéutica y cómo lo manejas, no es la misma hermenéutica. Hay varias formas de hermenéutica o varios tipos de hermenéutica. Y yo te comentaba que tu hermenéutica es una hermenéutica de sí. ¿Estoy correcto o cómo ves tú esta propuesta de que no es cualquier hermenéutica, sino es una hermenéutica de sí? ¿Qué piensas? Sí, bueno, sí, doctor, exactamente. Hay diferentes tipos de hermenéutica, ¿no? Y justamente la tendría que es una, ya ve que me usted ha comentado que te quedaba mejor como una hermenéutica reflexiva, Eso. que ya no le pudimos cambiar el título porque ya se habíamos firmado la primera carta y entonces, bueno, era ¿no? Como volver a hacer el proceso, pero quedaba claro mejor como una hermenéutica reflexiva por lo mismo de esta reflexividad del sí, ¿no? Que es la que propone Ricker. Ujú. Ujú. Bueno, sí, pero me parece importante porque, bueno, en todo este mundo que digo, yo soy ignorante de todo el mundo que hay de la hermenéutica y demás y las discusiones, pero me parece que tú como en lo que tú escribes como que sí apuntalas que tu hermenéutica es una reflexiva de sí, ¿no? Sí, sí, y además lo interesante, digamos, bueno, de la perspectiva de Ricker es que a diferencia de otras hermenéuticas, ¿no? Por ejemplo, pues, si pensamos la romántica, ¿no? Con Schleiermacher, por ejemplo, ellos pensaban que por medio de la interpretación se iba a conocer al autor mejor que lo que se conocía el propio autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Ricker dice, no, es que el autor real, digamos, este autor, el autor ya queda fuera, o sea, no es importante para la interpretación como tal, o sea, lo que va a venir a ser importante, pues es el texto en sí, ¿no? El texto en sí y justamente este viaje que hace el lector o el espectador a través de este texto, ¿no? Que es único y es personal también, ¿no? Entonces ahí como que esa parte se me hizo también, ¿no? Como interesante, ¿no? Como también en el lado del psicoanálisis estaba esta cuestión también, ¿no? Del psicoanálisis aplicado, que eso, perdón, del psicoanálisis, perdón, nosográfico y esto, bueno, que es parte de, pero a lo que es al autor se ha aplicado, pero el autor, ¿no? Al autor, real, que eso, pues, ¿no? Ya obviamente se ha criticado, fue una moda, ¿no? Hace muchísimos años, pero que ahora es ilógica porque pues cómo se va, ¿no? Estar analizando a alguien que ni siquiera está, ¿no? O sea, ¿no? Es que Van Gogh tal cosa, sufría de tal cosa, ¿no? Digo, luego son interesantes, ¿no? Pero es que justamente el mismo Freud decía, bueno, pues, ¿no? Si no se puede juzgar a alguien, ¿no? Que pues, no está ahí, ¿no? Como decía, ¿no? O sea, ni en efigie, ¿cómo se dice? No, que no está en presencia ni en efigie, ¿no? Es algo así, ¿no? Ni en ausencia, ni en efigie, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, bueno, en ese punto, bueno, lo relaciono un poquito en eso, ¿no? Que pues o sea, al final el autor real o la autora real quedan completamente de lado, ¿no? Una cosa es el mundo del texto y otra cosa es las ideologías políticas, etcétera, y muchas cuestiones, la vida de la persona, ¿no? Que crea ese texto. Entonces, por eso al final es hermenéutica de la reflexividad, por lo mismo, porque es la reflexividad, pero del lector o de la lectora, que se lee a sí mismo o a sí misma, pues. Ujú. Bueno, pero me parece que esa parte es interesante y que la vas trabajando al inicio de tu investigación, porque es una aproximación distinta a esta otra hermenéutica que comentas, ¿no? Más romántica y demás. Me parece interesante destacarlo. Bueno, no sé si al final dices que prefieres la identidad narrativa. ¿Eso dices? ¿Eso No, comentas? no, 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 lo que pasa es que como le explicaba un poquito a la doctora, ¿no? A la doctora Maldonado, no, lo que pasa es que, o sea, os hablo desde mi perspectiva mía, ¿eh?
o sea, yo creo en que, o sea, así, yo creo que no hay identidad, yo creo que nos morimos y no hay nada, o sea, bueno, eso es como lo que me la razón y etcétera, yo creo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí estoy de acuerdo con Lacan, es decir, soy un yo narcisista, ¿no? Imaginario, ¿no? Una construcción, etcétera, que cree, ¿no? Que tiene una esencia y una identidad y tal, ¿no? Pero hay otra parte, ¿no? Que es la humanista y que además, bueno, pues me relaciono con los textos y esto por la que Riquelme también me gusta, o sea, son como los dos, ¿no? Los dos que me han marcado, ¿no? De muchos me han marcado en este sentido. Entonces, lo que decía es que al final, o sea, a pesar, y por eso digo, no niego, no niego lo anterior, sino que me decanto un poquito por Riquelme, por la parte de mi yo narcisista, ¿no? Falso ser, que en el fondo, pues por eso digo, todo el mundo, pues tenemos cierta esperanza, ¿no? Porque si no, pues creo que no haríamos ni análisis, ni estudiaríamos, ni haríamos nada, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esta esperanza, por eso digo al final, bueno, y tomando en cuenta también a Riquelme, ¿no? En su vida, ¿no? Como una persona que bueno, pues que perdió a su padre, ¿no? En la guerra, estuvo en un campo de concentración, uno, por cierto, cuando cuando se reunió con Lacan, ¿no? Que eran muy amigos al principio, no, no buscaban ahí, entre los dos, pero bueno, uno de sus hijos se volvió psicoanalista lacaniano, ¿no? Él de plano, pues, ¿no? Se peleó con Lacan y se fue, le dijo que a Lacan le dijo, literalmente le dijo a Lacan, yo no entiendo nada, ¿no? Porque Lacan le habló por teléfono y le dijo, pues, ni te entiendo nada y se pelearon. Pero luego después en el 68, siendo director, ¿no? De una universidad, le vaciaron un bote de basura en la cabeza, o sea, me refiero, después uno de sus hijos se suicidó. Entonces, vamos, como una persona, ¿no? Que sufrió, etcétera, porque él siempre lo dijo, ¿no? El ser humano es un ser que sufre, ¿no? ¿Qué tal? Eh, me llamaba mucho la atención siempre este gusto, ¿no? Por el pensamiento, además un erudito que se puso de meta, ¿no? Estudiar un filósofo por año, y dice uno, bueno, pero ¿cómo es? O sea, imagínense si yo a malas, ¿no? Ahí confundido y todo, llevo 5 o 4, ¿no? Intentando leer y entenderlos. Imagínense, o sea, toda la obra de un filósofo por año, y a pesar de eso, pues o sea, me gustó mucho como esa parte siempre, ¿no? Del pensamiento humano, de buscar, ¿no? Que haya una ética, que haya una responsabilidad, que haya unas leyes justas, etcétera. Entonces, y sobre todo esas esperanzas que siempre se le ve o se le nota, y por eso me decanté en el sentido ese nada más, de por lo que sea yo de Turandot, ¿no? O sea, al final, porque lo último que muere siempre, pues, es la esperanza, ¿no? Necesitamos, pues, de cierta forma, creer que hay algo, no sé, porque, bueno, pues sí es muy, bueno, es que finalmente hasta Zizek lo dice, ¿no? O sea, el ser humano vive justamente en ese falso ser porque niega, no puede soportar esa verdad que es que es justamente el saber que se va a desintegrar, o sea, que hay una desintegración, ¿no? Una designificación. Entonces, por eso necesitamos vivir del lado del falso, del falso, así que del falso ser, ¿no? Y bueno, por eso dije, me decanto un poquito en la parte de la esperanza, pero ya es mi parte humanista, ¿no? Que me recuerda a hace años tenía una clase y que les decía a mis alumnos, decía, no sé qué comentaron, dije, pues que caiga ya el meteoro, ¿no? Y entonces uno de ellos les dijo, ay, Mariano, pero ¿cómo piensas así, no? ¿Cómo que va a caer un meteoro? Y le contestó otra alumna, le dijo, no, hombre, Mariano dice eso, pero en el fondo es humanista. O sea, ya con eso, o sea, al final siempre quiero que caiga el meteoro, pero siempre hay esperanza de que va a cambiar algo, ¿no? Entonces, un poco eso, sí. Pues muchas gracias, Mariano. Gracias, Me doctor. complementa esto que nos compartes, que no está en la tesis, pero que complementa muy interesante todo tu parte estudiosa y que continúes así como vas y que nos sigas compartiendo todos tus conocimientos y experiencias. Y me parece, aprendo contigo, te agradezco, te felicito. Y pues sería todo de mi parte, doctor Jaime Ayala. Muchas gracias, doctora. Pues han sido comentarios interesantísimos y realmente parte de lo que yo tenía pensado se ha ido desglosando y se ha ido contestando, ¿no? Pero yo quería decir, ya te han felicitado tanto Elena como Conchita, te han felicitado por tu investigación, tu tesis, tu redacción, ese espíritu de, de saber que al final de cuentas, pues es lo que caracteriza
en otros de los aspectos al ser humano, el querer encontrar algo, ya será por la castración o por el objeto perdido, pero al final de cuentas siempre estamos en busca de algo, de la verdad, aunque nunca se encuentra y cuál es la verdad. Esa es la cuestión, y qué verdad. Pero siempre se está en la búsqueda, y eso tú nos los muestras muy claramente en tu investigación y en tu redacción. Pero a mí me hizo reflexionar en la parte clásica, no sé si decirlo así, del psicoanálisis, o lo que yo entendí por el psicoanálisis cuando tuve mi formación y posteriormente. Yo he tomado mis cursos de Lacan, los he tomado con Elena Maldonado y con otro de nuestros eh, ponentes en el doctorado. Esos son los cursos que he llevado y las lecturas. Y uno de los aspectos interesantes es que en el relato que tú vas haciendo, me dieron conocimiento, pude entender algunos de las conceptualizaciones lacanianas y también de Riquerianas. Ahora, lo que encontré es cuando estuve viendo la película, esa parte de cómo el lenguaje no logra definitivamente manifestar todo lo que aparece a la mirada del espectador y todo lo que el espectador comienza a imaginar, a pensar de lo que está sucediendo y cómo hay tantos equívocos en cuanto a lo que uno está viendo e interpretando y cuál es el sentido de lo que está sucediendo. Si uno no ve la película y lee el texto, o si lee el texto y no ve la película, se queda uno en una situación de no comprensión. Y aún viendo la película y leyendo el texto tuyo, se queda uno también en la película con una gran cantidad de situaciones que no son explícitas en tu texto. Toda esta cuestión de las marionetas, todo esto de la escena en la escena, de pasar de un aspecto a otro, que el cine lo permite y que toda esta situación es diferente de imaginar, aún de soñar, y menos de poder poner en un texto, ¿no? Yo volví a pensar en eso que se ha perdido a veces en el psicoanálisis de lo intrapsíquico, de lo que es lo que cada uno de nosotros trae independientemente con el lenguaje del otro. El otro desde la madre, desde los padres. Decía Freud que el narcisismo es del bebé, es el narcisismo de los padres, que de alguna manera nos van a transmitir. Y ahí sería el inconsciente del otro. Es el narcisismo de los padres, el inconsciente de los padres, pero después se convierte en el propio psiquismo. Y eso es lo que estamos nosotros enfrentando permanentemente, tanto en la parte analítica, en el proceso terapéutico analítico, en el proceso de cura analítico, como en una interpretación de una obra de teatro o de la vida misma. Ahí está la parte intrapsíquica, lo que cada uno hace diferencia con todos los demás. Ojalá volviéramos a esta parte también,
porque pues eso es lo que mencionabas, ya no es el autor ya no cuenta, el autor del texto, lo que cuenta es la interpretación o lo que le surgen imágenes al sujeto que está leyendo esto o que está viendo esta película. Ya lo otro no cuenta, ni lo que tú digas en el texto, ni lo que aparece la teoría, ya es la parte propia. Esto se dejó de manejarlo lo individual o lo personal o lo intrapsíquico, digamos, para entrar a la parte psicoanalítica freudiana. A mí me pareció muy interesante y solo quedaría, ¿cuál fue tu idea que está en relación a lo que decía Elena y Conchita? ¿Qué te llevó a presentarlos? Porque no los estás comparando. ¿Qué te llevó a presentar a estos dos autores desde ti? Bueno, lo que me llevó a presentar a estos autores fue que bueno, digamos, el tema fáustico es algo que me ha interesado, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo, como yo lo comentaba. Y bueno, esta película, ser surrealista y todas estas cuestiones, y luego también voy a ser sincero, o sea, quien me llevó pues a Lacan realmente fue Zizek, ¿no? En ese sentido, porque un día pues me dijeron, oye, mira que la idea perversa, que no sé qué hay en la universidad, y que mira, qué tal, entonces me lo pasaron, entonces lo vi y se me hizo, digo, claro, yo cuando lo empecé a ver, pues no entendía casi nada, ¿no? Porque, o sea, las películas sí las conocí algunas, otras las fui a buscar y verlas, pero bueno, poco a poco dije, pues mira, está interesante todo esto que maneja de Lacan y esto, ¿no? Entonces, por ese lado me interesó esta parte del cine y todo esto. Y luego, pues, el hecho de Riquer, pues, esto de la identidad narrativa, ¿no? Pues me empezó a llamar la atención. Dije, bueno, pues que también como que siento que en la película hay esto, ¿no? Porque al final, y sé que es el, digo, y sí, como comentaba con la doctora, ¿no? Maldonado, o sea, como me queda muy claro que una cosa es la interpretación en el análisis y otra cosa la interpretación literaria y todo esto, ¿no? Que eso, bueno, fue un gusanito que metió la doctora Esther Cohen en la facultad hace muchos años de siempre estar como queriendo, ¿no? Buscar, qué significan las cosas y tal. Entonces, bueno, al ver la película, dije, caray, pues tiene muchos elementos, porque como usted dice, pues no solamente la historia de Fausto como tal, ¿no? Sino que va mezclando un sinfín de Faustos, más otras cuestiones ahí que al final quedan, ni siquiera el mismo Svanmayer tenía conciencia de eso, ¿no? O sea, simplemente crea su obra y aparecen cuestiones como por ejemplo, y que también hace muy interesante este director, aparece también la cuestión de la plástica, ¿no? O sea, juega con olores, con sabores, con texturas. Todo eso se ve en la película, cuando come él, estas partes también cuando utiliza la llave, los diferentes telones, las marionetas. Entonces, por eso lo que me llevó fue justamente, y sobre todo esta parte, es creo que hay muchas cosas que ¿no? Que le marcan a uno en la vida, pero creo que hay dos películas especialmente, y por eso también hablo del séptimo sello, porque tienen que ver con esto que le digo muy personal mío de, pues, la existencia, ¿no? Del ser humano al final. Entonces, por un lado, el séptimo sello de Berman con esta cuestión de la muerte y del sentido de la vida y que justamente quiere que la muerte le diga si hay algo después y la muerte tampoco, no le puede decir nada porque no lo sabe, ¿no? Y por otro lado, Fausto, porque creo que representa justamente esto del ser en falta, ¿no? Este ser en falta que siempre está en busca de algo y que cree también que un otro se lo puede dar y que al final, pues cuando tiene algo, ya lo aburre, ¿no? Y entonces tiene que buscar porque siempre tiene que estar este deseo de desear, ¿no? Al final. Entonces, por eso, bueno, pues creo que fue lo que me llamó la atención y luego el hecho de que, pues sorprendentemente, no sé porque también, bueno, me cayó ahí lo de Rudinesco y entonces vi que se habían conocido, ¿no? Que Lacan había ido a perdón, Riquelme había ido a las conferencias de Lacan, entonces como que se habían peleado y dije, bueno, pues ¿por qué no? Pues justamente con el Fausto, que creo que tiene estas cuestiones, ¿no? Pues hoy voy a juntarlos a los dos desde una perspectiva teórica, se pelearon como seres humanos otra cosa, pero bueno, por lo menos como pongo la mate, si no los uno en el sentido de lo que para mí representan los dos, ¿no?
pues en mi forma de ver porque además hay una refiguración al final tanto con Lacan, con Riquet y con Svangmayer, porque pues yo veo la vida y la veo o la interpreto a partir justamente también de todo esto que estuve leyendo de ellos y eso. Entonces más bien fue por ahí por lo que me llevó hacia eso, pues, hacia escoger a Lacan, escoger a Riquet, y sobre todo esto, ¿no? Los dos tipos o sea, una no identidad y una identidad, pues para tener los dos polos opuestos y bueno, y buscar algo que me quebrara la cabeza, porque en serio que sí, híjole, o sea, fue un calvario, pero un calvario que disfruté, porque es un poco así es como el fármaco, ¿no? El fármaco, ¿no? ¿no? Es el remedio y el veneno al mismo tiempo, ¿no? O sea, es una cosa que uno ya momentos que dice, no entiendo nada, y lo digo, aquí lo reconozco, ¿no? O sea, en esto, y con los dos, ¿eh? Me costó o sea, cosas que había que buscar, porque Riquet también cita un buen de filósofos, que luego uno, pues, no tiene, ¿no? Conocimiento, entonces busca ver qué decía tal filósofo, a ver qué, y Lacan igual, o sea, peor, ¿no? O sea, ahí sí, fue una cuestión de buscar, ¿no? ¿Quién decía esto, que esto? Y ahí como que medio le entendí, pero ahora ya no le entiendo por acá. Pero bueno, fue creo que es parte de que lo que disfruté de ese proceso justo pues de estar tratando de ver a ver qué, ¿no? Qué podía yo comprender y entender. Y eso viéndolo, pues en la película, pues para ejemplificar eso que yo supuestamente entendí, ¿no? De los dos pensadores, pues. Sí. Este disfrute, no sé si es a lo que se refiere Lacan del goce, de estar sufriendo en el placer, pero yo creo que fue muy interesante definitivamente. Muy bien, pues Pues, muchas gracias Mariano, por mí eso es suficiente. Y quisiera preguntarles a las doctoras si tienen algún último comentario o pregunta que quisieran hacer. No, no hay otro. Muy bien. Pues como sucede en estos protocolos que son por medio electrónico, por medio de Zoom, pues los eh, sinodales, pues nos hemos puesto de acuerdo de alguna manera directa e indirectamente, y te quiero decir que hemos acordado aprobarte por unanimidad. Esto es una parte muy importante de este momento protocolario, y yo te felicito sinceramente por este logro que tú has obtenido. Y le voy a pedir a la doctora Rabadán que nos dé lectura a el acta correspondiente. Sí, doctor Ayala. Sí, es Colegio Internacional de Educación Superior, acta de grado. En la Ciudad de México, a las 13 horas del día 28 de julio de 2023, se reunieron a través de la plataforma Zoom los miembros del jurado integrado por los señores doctor Jaime Fausto Ayala Villarreal, doctora Elena Maldonado Gotti, doctora María Concepción Rabadán Fernández, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el grado de doctor en investigación psicoanalítica, con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública según el acuerdo número 2008-1641 de fecha 30 de junio del 2008, que sustenta Mariano Ballesté Chorin. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí resolvieron declararlo aprobado por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Firma el presidente, doctor Jaime Fausto Ayala Villarreal, el secretario y su servidora, como vocal la doctora Elena Maldonado Gotti, y el visto bueno del doctor Jaime Fausto Ayala Villarreal, rector del Colegio Internacional de Educación Superior. Gracias, doctora. Vamos ahora, Mariano, a hacer la protesta de ley, que eso es parte del protocolo y lo que al final de cuentas cierra este momento tan importante para nosotros, y seguramente para ti es
un gran paso en tu vida profesional y académica. Mariano Ballesté Chorén protesta ejercer con ética y responsabilidad la práctica del doctorado en investigación psicoanalítica del Colegio Internacional de Educación Superior. Sí, protesto, doctor. Si así fuere, que la sociedad lo premie, y si no, que lo demande, que se lo demande. Pues nuevamente felicidades, y pues ya con esto recibe la investidura de doctor en investigación psicoanalítica. Qué interesante es también estos protocolos del ser humano. Muy bien, pues sí, muy Felicidades, bien, Mariano, muchas felicidades, ¿eh? Gracias, doctora. No, pues felicidades. agradecerles muchísimo, ¿no? A los tres por su apoyo, por su orientación, por sus observaciones, ¿no? Y sobre todo, pues, también por el cariño que me han brindado, ¿no? A lo largo de estos años. Y de veras, mil gracias. Y bueno, no me despido porque seguimos en contacto y nos vemos para lo de la ceremonia el 28, ¿verdad? Me parece que es 26. 26, el 26. Perfecto, sí. Sí, pues ya le hice una invitación formal a la doctora Elena Maldonado Gotti. Le dije a Elena que la esperábamos ese día en la ceremonia y en la comida, pero ella va a hacer un viaje y no va a estar con nosotros, pero ha sido invitada formalmente para esa ceremonia, y esperamos que disfrute mucho su viaje. Gracias. No, y estaré con ustedes de corazón. Lástima que voy a estar fuera, pero si no, Pues con todo gusto sí, estaría ahí. ¿Eh? pues sí, como has estado tú siempre con nosotros en otros momentos. Y te agradezco, Elena, de parte del Colegio Internacional de Educación Superior, tu presencia y tu apoyo como lectora y sinodal de este protocolo del doctorado. Y a la doctora Concepción Rabadán, pues también a Conchita, agradecerle todo su apoyo para llevar a cabo esta ceremonia, y también en los seminarios como coordinadora de los seminarios del doctorado del Colegio Internacional de Educación Superior. Nuevamente felicidades a ti y a tu familia, que dices que está aquí con Sí, nosotros. sí están ahí. Agradecerle su presencia y felicitarlos porque ya tú has hecho este logro de alguna manera con apoyos, como siempre, de la familia, de los amigos, de los maestros, etcétera. Pues muchas gracias Y y también nada más, perdón, doctor, nada más darle gracias también a Fernando por haberme apoyado, ¿no? También a lo largo, no nada más el día de hoy, sino a lo largo de los seminarios, ¿no? En los que siempre nos estuvo apoyando, ¿no? En todo lo que tenía que ver con las presentaciones de tesis y todo. Entonces, mil gracias, yo creo Fernando, un abrazo. que esto que acabas de hacer es un reconocimiento muy merecido a Fernando. Siempre ha estado pendiente Gracias. de toda la parte esta del colegio, y nos ha permitido, como nos permitió en la pandemia, tener todos estos seminarios en línea, que fue muy importante durante pues 2 años, los 2 años que estuvimos en línea y se llevaron a cabo, y fue gracias a la parte técnica que Fernando nos prestó. Pues eso es un buen reconocimiento a Fernando. Porque... Muy bien, pues muy buenas tardes y que Que estén disfruten muy de bien. este fin de semana. Hasta luego, Igualmente, hasta Buenas pronto. tardes, buen mil viaje, gracias. Elena, que te la Gracias, un pases muy abrazo, bien. un Igualmente. abrazo. Bye, un abrazo a todos. Hasta Gracias, bye. luego, Mariano, Bye. Bye, bye. felicidades. Gracias, bye, Gracias, bye, un doctora. abrazo.